Relatos de los mares del sur, por Jack London. Mauki. Pesaba 110 libras. Tenía el pelo ensortijado y su piel era negra, pero de un negro muy especial. Ni azulado ni rojizo, sino tirando a ciruela. Se llamaba Mauki y era hijo de un jefe. Tenía 3 tambos, palabra melanesia que significa prohibición y es prima hermana del término polinesio, tabú. Los 3 tambos de Mauki eran los siguientes. Primero, no podía estrechar manos femeninas ni podía permitir que mujer alguna le tocara ni a él ni a ninguna de sus pertenencias. Segundo, no podía comer almejas ni alimento alguno guisado sobre un fuego al calor del cual se hubieran cocinado dichos moluscos. Tercero, no podía cazar cocodrilos y navegar en canoas que transportaran una parte de ese animal por pequeña que fuera, aunque solo se tratara de un diente. Tenía la dentadura de un negro distinto, intenso o mejor dicho, de un negro hollín. Se la había teñido así su madre en una sola noche, frotándola con un mineral en polvo procedente de un yacimiento que había a espaldas de Port Adams, poblado marinero de Malaita, la más indómita de las islas del archipiélago de las Salomón. Tan indómita que ni comerciantes ni colonos han logrado hasta ahora poner el pie en ella. Desde los tiempos de los primeros pescadores de cohombro de mar y comerciantes de sándalo, hasta los días recientes de negreros provistos de rifles automáticos y motores de gasolina, decenas y decenas de aventureros blancos han muerto en esa isla, víctimas de las hachas y las balas explosivas de los nativos. Así es como Malaita continúa siendo hoy el lugar preferido de los reclutadores de mano de obra que recorren sus costas en busca de trabajadores que contratar para las plantaciones de las islas vecinas, más civilizadas, por un sueldo de $30 al año. Los habitantes de esas islas vecinas están ya demasiado influidos por la civilización para trabajar en plantaciones. Mauki tenía las orejas agujereadas, no en un sitio ni en dos, sino en un par de docenas. En uno de los orificios más pequeños llevaba una pipa de cerámica. Los mayores eran demasiado grandes para tal adorno. La cazuela de la pipa había pasado a través de ellos. De hecho, en el agujero más grande de cada oreja llevaba rapones redondos de madera de unas 4 pulgadas de diámetro. La circunferencia de dichas aberturas medía aproximadamente 12 pulgadas y media. Maoki no era muy especial en sus gustos. En los orificios más pequeños llevaba, entre otras cosas, casquillos vacíos, clavos, tornillos de cobre, pedazos de cuerda, briznas de cables trenzados, tiritas de hojas verdes y, al atardecer, con la fresca, flores de hibisco color escarlata. De ello se deducirá que para andar por la vida no necesitaba bolsillos, los cuales, por otra parte, le estaban vedados por consistir toda su indumentaria en un retazo de percal de varias pulgadas de anchura. En la cabeza lucía una navaja con la hoja cerrada sobre un rizo del cabello. Su posesión más preciada era el asa de un tazón de porcelana que llevaba colgada de un anillo de concha de tortuga pendiente a su vez del tabique nasal. Pero a pesar de estos adornos, su cara resultaba agradable. Era el suyo un rostro hermoso desde cualquier punto de vista, sobre todo tratándose de un nativo de la Melanesia. Solo tenía un defecto. Le faltaba firmeza. Era suavemente afeminado, casi aniñado. Tenía los rasgos pequeños, regulares y delicados, la barbilla débil y lo mismo podría decirse de sus labios. Ni la mandíbula, ni la frente, ni la nariz denotaban energía de carácter. Solo a sus ojos asomaba un reflejo de las cualidades que en tan gran proporción formaban parte integrante de su personalidad y que generalmente pasaban desapercibidas. Eran estas la valentía, la tenacidad, el arrojo, la imaginación y la astucia, y cuando todas ellas hallaban cauce y expresión en un acto consecuente y decidido, dejaba atónitos a los que le rodeaban. Su padre era jefe del poblado de Port Adams, y en consecuencia Mauki era, por su nacimiento, hombre de agua salada. Podría decirse que era medio anfibio. Sabía de peces y ostras, y el arrecife era para él un libro abierto. También entendía de canoas. Había aprendido a nadar cuando tenía 1 año, y a los 7 podía contener la respiración durante 1 minuto y llegar en vertical a una profundidad de 30 pies. También a los 7 años fue robado por los hombres del interior que no saben nadar y tienen miedo al océano. Desde entonces, Mauki vio el mar solamente a distancia, a través de los claros de la selva, o desde espacios abiertos en los picos de las montañas. Pasó a ser esclavo de Fanfoa, jefe de una veintena de aldeas diseminadas por las laderas de las montañas de Malaita, y de las cuales se elevan columnas de humo, única prueba para los navegantes de la existencia de aquellos pobladores del interior.
porque los blancos no penetran en Malaita. Lo intentaron una vez en los tiempos en que llegaron buscando oro y dejaron allí sus cabezas colgadas, con una perpetua mueca en el rostro, de los cambios ahumados en las cabañas de los hombres del interior. Cuando Mauki tenía 17 años, a Fanfoa se le acabó el tabaco. La situación era desesperada. Fueron aquellos tiempos difíciles para todos sus poblados, y es que Fanfoa había cometido un error. Suo era un puerto tan pequeño que las goletas no podían hacer en él las maniobras necesarias para fondear. Estaba rodeado de mangles, cuyas ramas colgaban sobre las aguas profundas. Era un verdadero cepo, y al interior del cepo fueron a entrar dos blancos en un pequeño queche. Venían a reclutar trabajadores y traían para comerciar tabaco y mercancías en abundancia a más de 3 rifles y una buena cantidad de munición. No había hombres de agua salada en Suo, y solo por aquel lugar los hombres del interior tenían acceso al mar. Los dos blancos del queche hicieron un espléndido negocio. En solo 24 horas encontraron a 20 trabajadores. Hasta el viejo Fanfoa afirmó. Pero aquel mismo día los recién reclutados cortaron la cabeza a los dos blancos, mataron a toda la tripulación y quemaron el barco. Durante 3 meses hubo abundancia de tabaco y provisiones en todos los poblados del interior. Pero luego llegaron hombres de guerra que arrojaron granadas a las montañas desde muchas millas de distancia, obligando a los nativos a abandonar sus poblados y a ocultarse en lo más recóndito de la selva. Luego enviaron a tierra firme destacamentos que quemaron las aldeas junto con el tabaco y la mercancía, talaron cocoteros y bananos, arrasaron los huertos de taro y acabaron con cerdos y gallinas. Fanfoa aprendió la lección, pero mientras tuvo que pasarse sin tabaco, sufrieron lo suyo. Sus súbditos estaban demasiado asustados para acercarse a los barcos de los reclutadores. Por esa razón, Fanfoa ordenó que bajaran a su esclavo Mauki, para que se enrolara a cambio de medio cajón de tabaco, amén de cuchillos, hachas, percal y cuentas que pagaría con su trabajo las plantaciones. Mauki estaba aterrado cuando le subieron a bordo de la goleta. Se sentía como un cordero conducido al sacrificio. Los blancos eran criaturas feroces, tenían que serlo, o de otro modo no se habría atrevido a acercarse a las costas de Malaita y a penetrar en sus puertos, 2 en cada goleta, cuando cada una de ellas llevaba de 15 a 20 negros de tripulación y a veces hasta 60 o 70 nativos que habían reclutado. Por añadidura estaba el peligro que representaban los habitantes de la costa, que en cualquier momento podían atacar la goleta y a su tripulación. Por fuerza los blancos tenían que ser terribles. Además poseían objetos mágicos, tales como rifles que disparaban muchas veces y con enorme rapidez, piezas de hierro y de latón que hacían andar los barcos cuando no soplaba el viento, y cajas que hablaban y reían igualito que los hombres. Y habían oído hablar de un blanco cuya magia era tan poderosa que podía quitarse los dientes y volvérselos a poner a voluntad. Bajaron a Mauki al camarote y uno de los dos blancos quedó en cubierta, vigilando con un par de revólveres en el cinturón. En el interior del camarote estaba sentado el otro, ante un libro en el que trazaba extraños signos y rayas. Miró a Mauki, como si se tratara de un cerdo o de una gallina, le examinó las axilas y escribió algo en el libro. Luego le tendió el palito con que escribía, y Mauki apenas rozó el papel con la punta, obligándole así a trabajar durante 3 años para la compañía jabonera Munglim. Nadie le explicó que para hacerle cumplir el compromiso se emplearía la feroz voluntad del hombre blanco, ni que tras este, y para el mismo fin, estaba todo el poder de los barcos de guerra de la Gran Bretaña. Había otros negros a bordo, procedentes de lugares ignotos. Siguiendo las órdenes del hombre blanco, le arrancaron la pluma que adornaba sus cabellos, le cortaron el pelo muy corto y enrollaron en torno a su cintura un lava de percal amarillo brillante. Tras pasar muchos días en la goleta y tras ver más tierras y más islas de las que nunca hubiera imaginado que existieran, le desembarcaron en Nueva Georgia y le obligaron a bregar en los campos talando la jungla y cortando caña. Por primera vez conoció el significado de la palabra trabajo. Ni cuando era esclavo de Fanfoa había trabajado tanto, y a Mauki no le gustaba trabajar. Se levantaba al amanecer, se acostaba de anochecida y comía 2 veces al día. El alimento era siempre el mismo. Durante semanas enteras no les daban más que batatas y las 2 semanas siguientes no comía más que arroz. Día tras día separó de la cáscara la carne de los cocos y día tras día, durante largas semanas, alimentó las hogueras con que se ahumaba la copra hasta que le escocieron los ojos. Entonces le pusieron a talar árboles.
Manejaba bien el hacha, y por ello le destinaron al equipo encargado de construir puentes. En una ocasión le castigaron, asignándole a la cuadrilla dedicada a abrir caminos. Otras veces formaba parte de la tripulación de los barcos que traían copra de playas distantes, o se hacía a la mar con los blancos para dinamitar la pesca. Entre otras cosas aprendió a hablar el inglés, bêche de mer, lo cual le permitió entenderse con los capataces y con todos sus compañeros que de otro modo habrían utilizado 1 millar de dialectos diferentes. Aprendió también varias cosas acerca de los blancos, entre ellas que siempre cumplían su palabra. Si le decían a un hombre que iban a darle tabaco, se lo daban. Si le advertían que si hacía algo determinado le zurrarían la badana, cuando así ocurría le zurraban efectivamente la badana. Mauki no sabía lo que era zurrar la badana, pero sospechaba que esta última tenía algo que ver con la sangre y con los dientes que muchas veces acompañaban a semejante acción. Una cosa aprendió bien, y fue que los blancos no castigaban a nadie que no hiciera algo prohibido. Aun cuando se emborrachaban, cosa que sucedía a menudo, jamás pegaban a un hombre a menos que hubiera violado alguna norma. A Mauki no le gustaba la plantación. Odiaba el trabajo y era hijo de un jefe. Además, hacía ya 10 años que Fanfoa se lo llevara de Port Adams y echaba de menos su casa. Hasta añoraba sus tiempos de esclavitud. Por eso escapó. Se internó en el bosque con idea de seguir en dirección al sur hasta la playa y robar allí una canoa con que volver a Port Adams, pero le atacaron las fiebres. Fue capturado y le devolvieron, más muerto que vivo, al lugar de donde había huido. Al poco escapó de nuevo, esta vez en compañía de 2 hombres de Malaita. Recorrieron 20 millas hasta llegar a la costa y buscaron refugio en la cabaña de un hombre libre de su isla que vivía en esa aldea. Pero lo más oscuro de la noche llegaron 2 hombres blancos que no temían a los habitantes del poblado y que zurraron con gusto la badana a los 3 prófugos. Les ataron como a cerdos y les arrojaron a una lancha. Al hombre que les había dado refugio 7 veces debieron zurrarle la badana por el modo en que volaban por los aires cabellos, tiras de piel y dientes, de forma que nunca más volvió a atreverse a ocultar a un prófugo. Durante un año entero trabajó Mauki. Al cabo de ese tiempo le asignaron al servicio de una casa donde la comida era buena y la vida agradable. Requería muy poco esfuerzo mantenerlo todo limpio y servir al hombre blanco whisky y cerveza a todas las horas del día y la mayor parte de las de la noche. Aquella vida le gustaba, pero Port Adams le gustaba mucho más. Le quedaban 2 años de trabajo, según el contrato, demasiados para el que sufre la angustia de la añoranza. Con el tiempo había adquirido experiencia y, por otra parte, ahora que trabajaba en una casa, tenía más oportunidades para huir. Estaba encargado de limpiar los rifles y sabía dónde se colgaba la llave del almacén. Preparó la huida, y una noche 10 hombres de Malaita y uno de San Cristóbal salieron sigilosamente de los barracones y arrastraron uno de los botes hasta la playa. Fue Mauki quien les facilitó la llave del candado del bote, y fue Mauki quien equipó este con una docena de Winchesters, una enorme cantidad de munición, un cajón de dinamita, detonadores y mecha, y 10 cajas de tabaco. Soplaba el monzón del noroeste. Hacia el sur volaron en medio de la noche, ocultándose durante el día en islotes lejanos y deshabitados, o arrastrando el bote hasta el interior de la espesura cuando pasaban junto a islas más grandes. Así llegaron a Guadalcanal, bordearon parte de sus costas y cruzaron los estrechos indispensables en dirección a Florida. Fue en esta isla donde los nativos mataron al hombre de San Cristóbal y donde le cocinaron y comieron su cuerpo reservando la cabeza. La costa de Malaita se hallaba solamente a 20 millas de distancia, pero la última noche la corriente y un viento desatado les impidieron llegar hasta ella. El amanecer les sorprendió a pocas millas de su destino, pero la luz del día trajo con ella una embarcación en la que navegaban 2 blancos que no temían a 11 hombres armados con 12 rifles. Mauk y sus compañeros fueron conducidos a Tulagi, donde vivía el gran jefe blanco, quien celebró un juicio después del cual ataron a los prófugos uno por uno y les propinaron 20 azotes. Les condenaron a pagar una multa de $15 y les enviaron a Nueva Georgia, donde los hombres blancos les zurraron la badana y les pusieron a trabajar. Mauki no volvió a servir en una casa. Le pusieron a abrir caminos. La multa de $15 la habían pagado los blancos que le habían contratado, y por tanto tenía que devolverles el dinero a base de trabajo, lo que significaba prolongar el contrato 6 meses más. Por otra parte, el tabaco que había robado añadía 12 meses más al compromiso. Port Adams quedaba ahora a 3 años y medio de distancia.
Así que una noche robó una canoa, se ocultó en los islotes del estrecho de Manning, atravesó el paso y bordeó la costa oriental de Isabel hasta que, cuando había recorrido ya 2/3 del camino, le capturaron los blancos en la laguna Merengue. A la semana huyó y se refugió en el bosque. El interior de Isabel estaba deshabitado. Los nativos eran hombres de agua salada, todos cristianos que vivían en las costas. Los blancos ofrecieron por la captura de Mauki una recompensa de 500 palitos de tabaco, y cada vez que éste se aventuraba a bajar a las playas para robar una canoa, los nativos de la costa le perseguían. 4 meses pasaron de esta manera, hasta que los blancos elevaron la recompensa a 1000 palitos, y Mauki fue capturado y devuelto a Nueva Georgia y a la cuadrilla encargada de abrir caminos. 1000 palitos de tabaco valían $50, y Mauki tenía que pagarlos, lo que significaba 20 meses más de trabajo. Port Adams se hallaba ya a 5 años de distancia. Sentía ahora más nostalgia que nunca, y no le atraía la idea de sentar la cabeza, portarse bien y trabajar durante 5 años para volver a su casa. A la siguiente intentona le descubrieron en el preciso momento en que se disponía a huir. Informaron del caso al señor Haveby, representante en la isla de la compañía jabonera Monglim, y éste le declaró incorregible. La compañía poseía plantaciones a cientos de millas de distancia allende el mar, en las islas de Santa Cruz, donde iban a parar los impenitentes del archipiélago de las Salomón, y allí mandaron a Mauki, aunque nunca llegó a su destino. La goleta hizo escala en Santa Ana, y durante la noche Mauki escapó a nado a tierra firme, donde robó 2 rifles y un cajón de tabaco, y huyó en una canoa a San Cristóbal. Malaita quedaba al norte de aquella isla, a 50 o 60 millas de distancia, pero a media travesía le sorprendió un huracán que le devolvió a Santa Ana, donde el comerciante a quien había robado le cargó de grilletes y le tuvo prisionero hasta que volvió a la goleta de Santa Cruz. El comerciante recobró los 2 rifles, pero el cajón de tabaco representó para Mauki 12 meses más de trabajo. Los años que adeudaba ahora a la compañía eran 6. En el camino de vuelta a Nueva Georgia, la goleta ancló en el estrecho de Marau, situado al extremo sureste de Guadalcanal. Mauki nadó hasta la isla con las manos esposadas y se ocultó en el bosque. La goleta siguió su camino, pero el representante de la Munglim, en tierra firme, ofreció 1000 palitos de tabaco en recompensa, y los habitantes del interior capturaron a Mauki, quien con este nuevo intento añadía 1 año y 8 meses más a su contrato. De nuevo, y antes de que llegara la goleta, logró huir, esta vez en un bote y acompañado de un cajón de tabaco sustraído al comerciante, pero los vientos del noroeste le hicieron naufragar a la altura de Uji, donde los indígenas cristianos le robaron el tabaco y le entregaron al representante de la Munglim en la isla. El tabaco robado significaba 1 año más de trabajo, con lo cual eran ya 8 los que adeudaba a la compañía. «Le enviaremos a Lord Howe», dijo el señor Haveby. «Allí es donde está Bunster, y que se las entiendan los dos. O Bunster acaba con Mauki o Mauki con Bunster. En cualquiera de los dos casos, eso saldremos ganando». Saliendo de la laguna Merengue, situada en la isla Isabel y navegando en dirección al norte magnético, al cabo de 150 millas de recorrido se avistan las playas coralíferas del Lord Howe, un atolón de unas 150 millas de circunferencia y varios cientos de yardas de tierra firme en el punto de mayor anchura. Sus elevaciones máximas alcanzan como mucho 10 pies sobre el nivel del mar. Dentro de la circunferencia de arena hay una gran laguna tachonda de los islotes del coral. Lord Howe no forma parte del archipiélago de las Salomón, ni geográfica ni etnológicamente. Mientras que las del archipiélago son islas y sus habitantes y lenguas son melanesios, Lord Howe es un atolón, y sus habitantes y lenguas son polinesios. Debe su población al movimiento migratorio que, partiendo de la Polinesia, se dirige hacia el oeste, movimiento que aún continúa hoy en día. Los nativos llegan a sus costas en canoas impulsadas por los vientos del sureste. En la época del monzón del noroeste hay también, como es natural, un ligero aflujo de población melanesia. Nadie visita nunca Lord Howe u Onton Java, como llaman también al atolón. Thomas Cook and Son no vende pasajes para aquel rincón del mundo, y los turistas no sueñan siquiera con su existencia. Ni un solo misionero blanco ha pisado sus orillas. Sus 5000 habitantes son tan pacíficos como primitivos, y sin embargo no siempre fueron así. En el Sailing Directions se afirma que son hostiles y traicioneros, pero es que los encargados de compilar este volumen no saben del cambio operado recientemente en los corazones de los nativos de aquel lejano rincón del mundo,
que no hace muchos años capturaron un barco y mataron a toda la tripulación, excepto al segundo de a bordo. El superviviente llevó la noticia a sus compañeros y volvió a Lord Howe, acompañado de 3 capitanes de goleta. Los tripulantes de los 3 navíos entraron al interior de la laguna y predicaron el evangelio de los blancos, según el cual solo ellos pueden matar a otros blancos y las razas inferiores deben mantenerse aparte. Recorrieron la laguna de arriba abajo, asolando y destruyendo. En aquel estrecho círculo de arena no había forma de huir, ni selva en la que refugiarse. Los blancos disparaban sobre los nativos en el momento en que los avistaban, y lo malo era que no había forma de escapar a su vista. Prendieron fuego a sus poblados, destrozaron las canoas, mataron a las gallinas y a los cerdos, y talaron los cocoteros. Así ocurrió durante un mes, al cabo del cual zarparon las goletas. Pero el miedo al hombre blanco quedó impreso para siempre en el corazón de los isleños, que a partir de entonces no osaron hacerles el menor daño. El único blanco de Lord Howe era Max Ponster, empleado de la ubicua compañía jabonera Monglim. Le habían enviado a aquel atolón porque era el lugar más lejano a donde podían destinarle, y si no se libraron de él definitivamente fue por la dificultad que suponía encontrar a un hombre que ocupara su lugar. Era un alemanote fornido, y algo no le funcionaba bien en el cerebro. Decir que estaba medio loco sería una afirmación caritativa. Era fanfarrón, traicionero, y 3 veces más salvaje que cualquier nativo de la isla. Tenía la brutalidad del cobarde. En un principio la compañía le había destinado a Sabo. Cuando mandaron para sustituirle a un colono tísico, Ponster le molió a puñetazos y le devolvió maltrecho a la goleta que le había traído. El señor Haverby eligió entonces para reemplazarle a un gigante de Yorkshire. El gigante tenía fama de matón y prefería pelear a comer. Pero Bunster no quería pelear. Se portó como un cordero durante 10 días, al cabo de los cuales el gigante de Yorkshire yacía en coma, presa de fiebres y disentería. Fue entonces cuando Bunster la emprendió con él, arrojándole al suelo entre otras cosas y saltando sobre su cuerpo una docena de veces. Temeroso de lo que pudiera hacer su víctima cuando se recuperase, huyó en un cúter a Gubutu, donde adquirió cierta reputación al dar una paliza a un joven inglés, tullido a causa de una bala Boer que le había atravesado las 2 caderas. Fue por entonces cuando el señor Haverby decidió mandar a Bunster al Lord Howe, el atolón perdido. Bunster celebró la llegada a su destino, consumiendo medio cajón de botellas de ginebra y zurrando de lo lindo a un anciano asmático, el contramaestre de la goleta que le había llevado a su destino. Cuando partió la embarcación, reunió a todos los canacas en la playa y les instó a boxear cuerpo a cuerpo con él, prometiendo un cajón de tabaco a quien lograra vencerle. A 3 canacas tumbó, pero cuando un cuarto le derrumbó a él, en vez de recompensarle con tabaco, le premió con una bala que le atravesó los pulmones. Y así comenzó el reinado de Bunster en Lord Howe. 3000 almas vivían en el poblado mayor, pero aún éste parecía desierto, incluso a plena luz del día, cuando él lo atravesaba. Hombres, mujeres y niños huían a su paso. Hasta perros y gatos se ocultaban, y al mismísimo rey no se le caían los anillos de esconderse bajo una estera de esparto. Los 2 primeros ministros vivían perpetuamente aterrados ante aquel hombre que, en lugar de razonar, empleaba la fuerza de los puños. Y a Lord Howe llegó Mauki. Llegó Mauki a trabajar para Bunster durante 8 años y medio. No había forma de escapar del atolón. Para bien o para mal, los 2 hombres tenían que convivir. Bunster pesaba 200 libras y Mauki 110. Bunster era una bestia degenerada y Mauki un salvaje primitivo. Ambos eran obstinados y tenían sus propios métodos para lograr lo que querían. Mauki ignoraba cómo era el patrón que le esperaba. Nadie le había advertido, y por tanto imaginaba que Bunster sería como cualquier otro blanco, un buen bebedor de whisky, un déspota y hacedor de leyes que cumpliría siempre su palabra y nunca pegaría a un hombre sin motivo. En eso Bunster le llevaba ventaja. Sabía de Mauki todo lo que necesitaba saber y se deleitaba con la idea de entrar en posesión de él. Su cocinero tenía en ese momento un brazo roto y un hombro dislocado, y por ese motivo destinó a Mauki a la cocina y al servicio de su casa. Y Mauki aprendió muy pronto que había blancos y blancos. El mismo día en que partió la goleta, su amo le ordenó que comprara un pollo a Samsley, el misterioso nativo oriundo de Tonga. Pero Samsi estaba al otro lado de la laguna y no se esperaba su vuelta hasta dentro de 3 días. Mauki regresó a informar de ello a su amo. Subió los empinados escalones de la entrada. La casa estaba construida sobre pilares de 12 pies de altura y entró en la sala.
El comerciante le pidió el pollo. Mauki abrió la boca para explicar que el misionero estaba ausente, pero Bunster no aguardó a escuchar sus razones. Le pegó un puñetazo. El golpe alcanzó a Mauki en la boca y le lanzó por los aires. Salió disparado limpiamente a través de la puerta, cruzó la galería rompiendo la balaustrada y aterrizó sobre la arena. Sus labios habían quedado reducidos a una masa informe y tenía la boca llena de sangre y dientes rotos. «Así aprenderás que conmigo no valen las malas contestaciones», le gritó el comerciante rojo de ira mientras le miraba a través de la balaustrada rota. Mauki no había conocido nunca a un hombre semejante, y desde aquel mismo instante decidió andarse con pies de plomo y no ofenderle más. Vio cómo maltrataba a los hombres de su tripulación y cómo cargaba de grilletes y dejaba a uno de ellos 3 días sin comer solo porque había roto un tolete mientras remaba. Llegaron a sus oídos los rumores que circulaban por la aldea, y supo que Bunster había tomado por la fuerza a su tercera esposa, como todos sabían. La primera y la segunda yacían en el cementerio bajo las blancas arenas con sendos trozos de coral clavados a la cabeza y a los pies de sus respectivas tumbas. Habían muerto, se decía, de las palizas que su esposo les propinara. A la tercera esposa desde luego la maltrataba, como pudo ver Mauki con sus propios ojos. Pero no había manera de evitar ofender a aquel hombre blanco al que solo la vida parecía ya ofenderle. Si Mauki guardaba silencio, le pegaba y le decía que era un bruto taciturno. Si hablaba, le pegaba por atreverse a responderle. Si estaba serio, Bunster le acusaba de conspirar y le daba una paliza como medida preventiva, mientras que, si procuraba mostrarse alegre y sonreír, le castigaba por reírse de su amo y señor y le hacía comprobar la dureza de la estaca. Bunster era un auténtico demonio. Los nativos le habrían matado de no recordar la lección de las 3 goletas. Aún así, habrían acabado con él si hubiera habido en Lord Howe selva donde refugiarse, pero en las condiciones en que se hallaban, matar a un hombre blanco significaba traer la presencia de hombres de guerra que castigarían con la muerte a los culpables y talarían sus preciados cocoteros. Los hombres de su tripulación, por su parte, estaban dispuestos a dejar que se ahogara accidentalmente a la primera oportunidad que tuvieran de volcar la embarcación. Solo que Bunster tuvo muy buen cuidado de que la embarcación nunca volcara. Pero Mauki era de otra casta, y viendo que la huida era imposible mientras Bunster viviera, decidió interiormente terminar con él. Lo malo era que nunca hallaba la ocasión propicia, porque Bunster estaba siempre en guardia, día y noche tenía los revólveres a mano. No permitía que nadie pasara a su espalda, como aprendió bien Mauki, después que le golpeara varias veces por hacerlo. Bunster, por su parte, sabía que era mucho más peligroso aquel hombre de Malaita, amable, tranquilo y sonriente, que todos los nativos del atolón juntos, y en consecuencia se entregó con verdadero celo al programa de torturas que se había propuesto. Mauki, mientras tanto, fiel a su decisión, se anduvo con pies de plomo, aguantó los castigos y esperó. Hasta entonces todos los hombres blancos habían respetado sus tambos, pero Bunster era distinto. La ración de tabaco que le correspondía semanalmente a Mauki consistía en 2 palitos que Bunster entregaba a su esposa, ordenando a su criado que los tomase de su mano. Como a Mauki le estaba prohibido hacerlo, se veía obligado a pasarse sin tabaco. Por el mismo motivo se quedaba muchos días sin comer. En una ocasión le ordenó su amo que preparase un guisado a base de unas almejas gigantes que abundaban a orillas de la laguna. Mauki no pudo obedecerle, porque tales moluscos eran tabú para él. 6 veces, una tras otra, se negó a tocarlas, y 6 veces le golpeó su amo hasta dejarle sin sentido. Bunster sabía que Mauki se dejaría matar antes que hacerlo, pero calificó su negativa de amotinamiento y habría acabado con él en ese mismo momento si hubiera podido sustituirle con otro cocinero. Uno de los pasatiempos favoritos del comerciante consistía en coger a Mauki por sus cabellos negroides y golpearle la cabeza contra la pared. Otro entretenimiento consistía en pillar a Mauki desprevenido y aplastar contra su carne la punta de un cigarrillo encendido. A eso lo llamaba Bunster vacunar, y en consecuencia vacunaba a Mauki varias veces a la semana. Un día, en un acceso de cólera, le arrancó el asa de tazón que llevaba colgada de la nariz, rasgándole el cartílago. «¡Vaya hocico!», dijo por todo comentario al supervisar el daño que le había causado. La piel del tiburón es como el papel de lija, pero la de la raya es aún más áspera. En los mares del sur los nativos la utilizan como lima para pulir la madera de remos y canoas. Bunster se había confeccionado un mitón de piel de raya. La primera vez que lo probó con Mauki, solo con una pasada le arrancó la piel de la espalda desde el cuello hasta la axila. Bunster se quedó encantado.
Experimentó después con su mujer y lo utilizó a sus anchas con los hombres de la tripulación. Los dos primeros ministros recibieron una caricia cada uno y tuvieron que sonreír y tomarlo a broma. «¡Reíd, malditos, reíd!», les instaba Bunster. Maoki fue quien mejor llegó a conocer los efectos del mitón. No pasaba un solo día sin que probara su contacto. Hubo ocasiones en que la desolladura era de tales proporciones que el dolor le impedía dormir por la noche. A menudo el bromista de Bunster se divertía volviéndole a poner en carne viva la piel ya medio cicatrizada. Maoki seguía esperando pacientemente, seguro de que antes o después llegaría su hora. Y cuando su hora llegó, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Un día Bunster se levantó con humor de zurrarle la badana al universo entero. Comenzó por Maoki y terminó por Maoki, dejando entre tanto un sinsentido a su mujer y sacudiendo a modo a los hombres de su tripulación. A la hora del desayuno dijo que el café era aguachirle y arrojó el líquido hirviendo a la cara de su criado. A las 10 en punto, temblaba de escalofríos y media hora después ardía en fiebre. No era aquel un ataque corriente. Pronto se declararon unas fiebres perniciosas que resultaron ser paludismo. Pasaron los días y Bunster se fue debilitando. No podía levantarse de la cama. Maoki esperaba y vigilaba mientras su piel recobraba su aspecto normal. Ordenó a los hombres de la tripulación que subieran el barco a la playa, que limpiaran el casco y lo repararan. Creyeron que la orden procedía de su amo y le obedecieron, pero en aquel momento Bunster estaba inconsciente y no podía ordenar nada. Aquella era la oportunidad que aguardaba Maoki, pero aún así esperó. Cuando lo peor de la enfermedad hubo pasado, y Bunster convalecía en plena posesión de sus sentidos, aunque débil como un niño, Maoki reunió todas sus baratijas, incluida el asa de porcelana, y las guardó en una caja. Luego se dirigió al poblado e interrogó al rey y a los dos primeros ministros. «Ese hombre, Bunster, hombre bueno, ¿vosotros gustar?», preguntó. A coro le respondieron que no les gustaba en absoluto. Los ministros recitaron una larga letanía de todas las indignidades y abusos que había acumulado sobre ellos. El rey perdió el control y se echó a llorar. Maoki le interrumpió bruscamente. «Tú querer gobernar tu pueblo. A ti no gustarte el gran amo blanco. A mí no gustarme. Tú poner 100 concos, 100 cocos, 200 cocos, 300 cocos en el cúter. Luego vosotros dormir. Todos los canacas dormir. Vosotros oír gran ruido en la casa y no decir oír gran ruido. Vosotros dormir mucho». Del mismo modo interrogó Maoki a los miembros de la tripulación. Luego ordenó a la esposa de Bunster que regresara a casa de su familia. Si se hubiera negado, se habría hallado Maoki en un buen compromiso, pues su tambo le impedía ponerle la mano encima. Desierta ya la casa, entró en la habitación donde el comerciante yacía medio adormilado. Le quitó los revólveres y se puso en la mano el mitón de piel de raya. La primera noticia que tuvo Bunster de lo que ocurría fue una caricia del mitón que le arrancó la piel a todo lo largo de la nariz. «Buen chico», rió Maoki entre caricia y caricia, una de las cuales le dejó a Bunster la frente en carne viva, mientras que la otra le desollaba la mejilla. «¡Ríe, condenado, ríe!». Maoki hizo concienzudamente su tarea, y los canacas ocultos en sus casas oyeron el gran ruido que Bunster hacía y que continuó haciendo durante una hora o más. Cuando Maoki hubo terminado, bajó la brújula, los fusiles y toda la munición al cúter, que cargó después con cajones de tabaco. Mientras se afanaba en esta operación, una figura horrenda en carne viva salió de la casa y echó a correr gritando hacia la playa hasta que cayó en la arena retorciéndose y farfullando bajo un sol abrasador. Maoki le miró y dudó. Al fin se acercó y le cortó la cabeza, que envolvió en una estera y guardó en la escotilla de proa. Tan profundamente durmieron los canacas aquel día largo y caluroso, que no vieron el cúter salir a mar abierto y dirigirse hacia el sur impulsado por el viento del sureste. Nadie ha visto la embarcación en su larga travesía hasta las costas de Isabel, ni durante el tedioso recorrido desde aquella isla hasta Malaita. Maoki arribó a Port Adams con una fortuna en rifles y tabaco mayor que la que cualquier hombre hubiera poseído jamás. Pero no se detuvo en la aldea. Había cortado la cabeza a un hombre blanco y solo la selva podía ofrecerle refugio. En consecuencia, volvió a los poblados del interior, donde mató a Fanfoa y a media docena de cabecillas, y se erigió en jefe de aquellos contornos. Cuando murió su padre, el hermano de Maoki gobernó en Port Adams, y unidos, hombres de la costa y hombres del interior, formaron la más fuerte de todas las tribus guerreras de Malaita.
Más que al gobierno británico, temía Mauki a la todopoderosa compañía jabonera Munglim, y un día le llegó un mensaje por el cual se le recordaba que debía a la compañía 8 años y medio de trabajo. Su respuesta fue favorable, y al poco tiempo aparecía el inevitable hombre blanco. Era un capitán de goleta, el único blanco que durante el reinado de Mauki penetrara en la selva y saliera de ella con vida. Y no solo salió con vida, sino también con $750 en soberanos de oro, el precio de 8 años y medio de trabajo, más el coste de ciertos rifles y cajones de tabaco. Mauki ya no pesa 110 libras. El diámetro de su estómago se ha triplicado y tiene 4 mujeres. Tiene también muchas otras cosas, rifles y revólveres, el asa de un tazón de porcelana y un excelente surtido de cabezas de nativos. Pero el ejemplar más preciado de toda su colección es una cabeza de cabellos color arena y barba amarillenta, perfectamente curada y desecada, que conserva envuelta en sus más finos lavalabas. Cada vez que Mauki va a la guerra allende sus dominios, saca invariablemente esa cabeza y a solas, en su palacio de hierba, la contempla larga y solemnemente. En momentos semejantes, un silencio de muerte se cierne sobre el poblado, y ni el negrito más chico se atreve a hacer un solo ruido. La cabeza se tiene por el talismán más eficaz de todo Malaita, y a su posesión se atribuye toda la grandeza de Mauki.